Muchas gracias, Gringo. Lo escuchamos ahora a Víctor Di Llenaro. Bueno, la verdad, muy agradecido. Me siento, y lo comentaba con algunos compañeros, en una situación especial porque siento que es un privilegio poder estar acá. Que muchos de los que están ahí podrían hablar lo mismo que habló Alberto, el Gringo, yo, con toda seguridad, cargado desde otros lugares. Y me da vuelta qué es lo que, en esto que es repensar la política, ¿no? Ojalá la podamos refundar realmente, la política, que hoy está bastardeada. Y qué aportar. Acá ya se nombró 2 veces a Martínez de Oz, ¿no? Y fue hace varias décadas atrás. Y la verdad que es muy justo eso. Martínez de Oz, la pobreza en la Argentina, yo soy trabajador del Estado, era secretario general de Minería, el INDEC estaba presidido por un desarrollista, se llamaba Carlos Noriega. Carlos Noriega, un desarrollista, lo único que quería era hacer un instituto de estadística pública, nacional, nada más que eso. Porque decía que sin conocimiento no se puede transformar, no se puede planificar. Subió Martínez de Oz. ¿Qué hizo Martínez de Oz? Desaparecieron a Carlos Noriega. Hoy está desaparecido. Es uno de los 30.000. Carlos Noriega. Un tipo muy especial. Tenía 45 años. Intervino el INDEC. No sé si les suena. Y dijo, no hay más estadística. El último dato de la pobreza en la Argentina, de 1975, era 6%. No hubo más estadística en el INDEC hasta 1980, que viene la exigencia de un préstamo internacional, de los acuerdos internacionales, que le exige que haya que hacer el censo nacional cada 10 años. Es una exigencia. Ese censo da que la pobreza es de 24%. 4 años de gobierno de Martínez de Oz cuadruplicó la pobreza. A partir de ahí lo que dijo el Gringo. 26, 28, 31, 32, 27, 30% de nuestra población bajo la línea de pobreza. Es un problema, claro que es un problema. Yo tardé muchos años en entender que era a propósito. ¿Pero ustedes creen que estos tipos hacen a propósito la pobreza? Sí, hacen a propósito. No hay arma mayor de disciplinamiento social que el hambre y la pobreza. Tardé muchos años, porque en la pelea por recuperar la democracia tuvimos expectativas, y la verdad que peleamos los derechos humanos y fuimos al frente, aparecimos los primeros 2 años, hasta que otra vez stand-by, hiperinflación y los 90. Otra vez sopa. Había que privatizar y continuó la desocupación. La desocupación que generó pobreza. Atrás de los pibes pobres, decía Carlito Cajade, caminando y recorriendo el país, está un padre desocupado. Esa es la realidad. Es una herramienta de disciplinamiento social. Y es claro que resistimos. Tuve el privilegio de ser parte de toda esa resistencia popular. Ahí me cambió la cabeza. Hasta el 24 de marzo yo era uno que conocía el país por ser mochilero. Después del 24 de marzo ya no tengo más fotos de paisaje. Tengo el orgullo de conocer la resistencia en cada rinconcito del país. Ese es el orgullo de un país diferente que está y que resistió y que hizo la eclosión más grande en el 2001 para poner, sí, en crisis la gobernabilidad. Ahí la Iglesia jugó un rol fundamental, abrió las compuertas, el diálogo, participamos, todos queríamos encontrar salida. La única respuesta que muchos de los que resistíamos teníamos es que se vayan todos. Éramos tan desconfiados, habíamos desconfiado. Yo renuncié al peronismo en los 90
Dije, basta para mí, era de la conducción nacional. Y cada uno tenía la posibilidad de hacer lo que quiera, pero resistíamos y caminamos el país con una consigna que brotó de la pelea de nuestros chicos del pueblo. El hambre es un crimen. Y si es un crimen, hay criminales. Y si hay criminales y no están presos, hay cómplices. Y por muchas razones, también hay indiferentes. Logramos poner en marcha un proceso que conmovió. Tardé un tiempo más en entender que hoy ya no haría eso. Porque la primera etapa del siglo XXI fue de emoción, de alegría, de posibilidades, de potencialidades, no solo en Argentina. Acá hicimos el 19-20 de diciembre, pero en enero del 2001, en Porto Alegre, nos dimos cita a todos los resistentes del mundo que decíamos que otro mundo era posible. Y ahí empezamos a creer que Latinoamérica era posible. Y hubo cambios y fueron fundamentales y tuvimos experiencia y fuimos adelante. Y la verdad que había ganas y voluntad. Y ahí sí hubo realmente dificultades. Hasta que entendimos que si a mí, después de estar viviendo esto que decía el gringo, un presidente que dijo que iba a terminar con la pobreza y dice, ahora va a haber más pobre, y no renunció, es una vergüenza lo que dijo. Además, porque creo que lo hizo a propósito, porque le sirve a ese proceso de acumulación. Hoy yo no haría, por mi experiencia, un movimiento contra la pobreza. Eso que dice el gringo, los pobres no damos lástima, no damos lástima. Ni los trabajadores, ni los pobres, ni nuestro pueblo. Hay resistencia, hay sobrevivencia, porque el que recibe lo que recibimos nosotros, lo que hace es sobrevivir. Y para sobrevivir a veces se hacen cada cosa, pero eso es lo que buscan. Hoy yo no haría un movimiento contra la pobreza. Hoy haría un movimiento por la riqueza. Y eso es lo que está faltando. Hay pobreza porque hay concentración de la riqueza. 114.000 argentinos hoy tienen más de $1 billón de patrimonio personal. 1.000 tienen más de 30 millones de dólares. Y 20 tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio personal. Y el año pasado, el presidente Macri, con la ley de blanqueo, les bajó la alícuota a los bienes patrimoniales de 0,75 a 0,25. Le bajó a los tipos que tienen ese fangote de guita y le dio de las arcas públicas cerca de 229.000 millones de pesos. Con el cambio de antes. Porque con el cambio de ahora va a ser mucho más. Con el cambio de antes le dábamos 6.000 pesos a cada hogar pobre, que era la diferencia para terminar con la pobreza en la Argentina. Entonces es mentira que no haya plata. Es mentira que hay crisis producto de que nuestro país no tiene destino. Está planificada la crisis. Se acaban de fugar más de 30.000 millones de dólares en los últimos meses. El Fondo Monetario acaba de apretar al gobierno y le dice, no es que el plan lo presentó Argentina, que no tocaba cómo llegaba a déficit cero. Pero no le dio la plata para que se fugara. Y en los últimos 2 meses, miles de millones se fueron del país. Usaron la plata de eso para financiar la fuga de capitales, que como bien dice el gringo, no son los que compramos ni vivimos en el mercado interno. Sin lugar a duda, eso es un tema muy especial, ¿no? Entonces yo les contaba a los compañeros que hicimos una encuesta de cultura política en la provincia de Buenos Aires. Los resultados están ahí, están saliendo, todavía la vamos a entregar al campo popular. Hay que aprender lo que le está pasando al pueblo. Y no sabemos, yo por lo menos creo que no sé. Tengo duda de lo que pasa con la gente. Y quiero entenderlo. Y hay que apelar a armas. 60 preguntas, no voy a decir todas las preguntas, pero las que más me sorprendieron,
lo comentábamos, 60% tiene baja valorización de los partidos políticos, no cree que pueden resolver nada. 82% los trabajadores están más representados por el sindicalismo. La magnitud de la desconfianza en los medios de comunicación es del 81,2%. El 65% no coincide su visión de lo que debería ser la democracia con lo que es la democracia real. La gente no cree, no tendría... Bueno, en realidad me pareció que nos da la razón de lo que uno siente, ¿no? Que la gente no cree en lo político, no cree en los medios de comunicación, no cree en los sindicalistas, bueno, no voy a decir en los curas, pero eso, ¿no? Es el tema. Estamos en crisis de representación. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿y vos cómo? ¿Eso te parece bien? Y es un dolor, es una angustia que tengamos eso. Pero la verdad que en el fondo, por lo que conozco de la Argentina, es un dato de sanidad de nuestro pueblo. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo vamos a creer si nos están esquilmando todos los días? Sí, yo fui diputado nacional, subestimé el Congreso, la verdad, subestimé el Congreso. Fui al Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación aprendí que hay más poder, mucho más poder del que yo pensaba. Ahí se discute la vida y la muerte de los argentinos, ¿eh? Cada ley que se trata. Es más, para mí era tan así que, por ejemplo, la ley de RT, se mueren, ¿saben cuántos se mueren en Argentina por accidentes de trabajo y enfermedades por día como mínimo? 28 compañeras y compañeros, por ir a trabajar. Todo para mantener un negocio de 19 empresas que facturan más de 30.000 millones de pesos. Y no se pudo discutir, aprobó, fue una movilización, se aprobó la ley de RT hace unos cuantos años atrás. La verdad, increíble. Y yo aprendí tanto de eso que en mi despacho puse vida y muerte y aprobaba las leyes por si ayudaban a la vida o si traían muerte. Porque no importaba quién la proponía. Yo a esta altura ya no me preocupa qué partido propone, ¿no? La transversalidad es a ese nivel. Pero sí si sirven a la vida o si sirven al negocio y la muerte. Aprendí eso. Ahora también aprendí que en el Congreso hay menos debate y más negocio del que yo pensaba. Mirá que ya era sindicalista de antes, así que estaba acostumbrado y curado de espanto. Pero en el Congreso, no, es impresionante. El poder, la justicia, el poder ejecutivo, los gobiernos provinciales, todos tenemos poder. Hay que democratizarlo. Nosotros hacíamos audiencias populares, fue impresionante la cantidad de audiencias públicas que hacíamos y donde la gente nos traía los problemas y pudimos presentar un montón de opciones. No hay que tenerle miedo a la gente. Hay posibilidades. Lamentablemente hoy estamos otra vez con sopa, ¿no? Para ser claro. 2 minutos. 2 minutos y bueno, y contestaré después. Pero la verdad que estamos otra vez con sopa. Yo sinceramente pienso que hay una crisis de representación. Pero la crisis de representación no se resuelve cambiando al representante. Se resuelve construyendo poder los representados. Ese es el gran cambio. Y tiene que ver también con nosotros, ¿eh? Yo me eduqué en una sociedad donde se soñaba, podía soñar. En ese 75 mi viejo me dijo, o te quemás las pestañas estudiando o vas a laburar. Y fui a laburar a donde él laburaba, en minería. Y mi hermano también. Hoy en día, 8 de cada 10 pibes menores de 30 años no sabe lo que es un trabajo estable. No sabe. Está precarizado. Pero lo que más me preocupa es que le precarizaron los sueños. No puede soñar como yo soñaba, que era protagonista y que podía ser feliz. Ese sueño trabado solo se cambia con poder. Y esa es la política. Por eso yo no estoy de acuerdo que los políticos somos todos iguales, los sindicalistas somos todos iguales, o que los comunicadores sociales son todos iguales. No, hay que empezar a discutir y a diferenciar. Yo me siento orgulloso de ser militante
popular, primero de los trabajadores, sindicalista después y además militante político hoy. Orgulloso porque es recuperar esos sueños de que se puede ser feliz en la Argentina. Claro, hay que tocar intereses, sin lugar a dudas. Eso es inclusive de uno, porque a nosotros nos educaron en que teníamos que aprender a hablar más de la viga en el ojo propio que en la paja del ojo ajeno. O que había que no lo cuadrar a los extremos porque el consenso está en el medio. O sea que uno tenía que hacer el consenso. Hoy no es la grieta. Hoy estás acá o estás acá. Es todo o nada, es la confrontación y no se construye poder así. Se construye poder democráticamente. La democracia es la herramienta fundamental por la cual ha peleado el pueblo argentino y que nosotros tenemos que ser capaces de cambiar. Termino, tendría muchas ganas de decir más cosas porque la grieta es la demostración de la derrota. Está fomentada por ello. Por eso el mejor programa de televisión que hay político se llama Intratables. No podemos discutir ni debatir nada. Hay que evitar el debate y hay que bancarse las diferencias. Uno es gracias a lo diferente. Puede construir una verdad colectiva si es capaz de incorporar la diferencia. Si no, es el absolutismo. Y eso es lo que nos llevan. El que tiene el poder quiere el autoritarismo. Por eso nos dicen que quieren diálogo, pero se preparan para reprimir al pueblo. El gasto público más importante que aumentó fueron dos. Los intereses de la deuda externa, pero las fuerzas de seguridad. Esos dos gastos fueron los únicos que aumentaron en la última década y objetivamente es lo que nos están planteando. Así que yo creo que la política la necesitamos, los pobres necesitamos hacer política, los trabajadores necesitamos recuperar y refundar la política porque los poderosos compran a los políticos, que es una cosa diferente. Ahora nosotros necesitamos esa construcción de poder. Ese es el desafío fundamental que me da alegría que podamos discutir acá o plantear el diálogo, el consenso, pero para un para qué. Animémonos a creer que se puede refundar la política porque ese pueblo que vibra en todo el país dice que esto no va. Y está discutiendo hoy en esta rebelión que se está dando, que está creciendo la rebelión. No hay ninguna duda que está creciendo y uno lo ve, que no van al que se vayan todos. Está empezando a discutir que no quiere delegar más. Y ahí vamos a estar. Muchas gracias, Víctor. Aplauso.